este 2022 viene con estrenos, y viene con estrenos que podemos disfrutar al aire libre. Y una de las películas que vamos a disfrutar en uno de los espacios que, por supuesto, vamos a recomendar, Cine del Retiro, es la película Salomón, que está, en este caso, dirigida por Rosario Servio, pero que tiene dos protagonistas totalmente protagonistas que son con los que vamos a charlar en este caso, con Martín Grossman y Adrián Unger, que antes que nada le doy la bienvenida a ambos por estar aquí y charlar un poquito acerca de la película. Gracias. Ahí está, como si lo hubiéramos ensayado el saludo ahí de los dos. Bien, bien, bien. ¿Quién de los dos me quiere contar más o menos cómo surgió la idea o cuál fue la génesis para la película? Bueno, como no, yo estaba haciendo un reconto un poco de cómo fue el proceso y recordaba, creo que fue más o menos por el año 2015, un poco en el aire. Yo había escrito en ese momento un libro, que fue mi primer libro. No, en realidad el libro fue de 2011, y fue un libro que se llamaba Salir del gueto, y era un libro donde contaba un poco la historia personal de salir de una etapa de encierro y de una crisis personal, y de mucha soledad, y también como un poco como en búsqueda del diálogo, del encuentro con otros, de la búsqueda de sentido a través del arte. Y bueno, estaba recordando que en ese momento Adro me llamó y me dijo que nos encontráramos a charlar, y fue un primer encuentro de diálogo entre nosotros después de toda la vida, porque estaba pensando que veníamos de una familia con muchos silencios, con muchos rumores, con muchos rencores, con muchas dificultades de competencias entre unos y otros, o unas y otras. Y bueno, con Adro de a poco fuimos remontando eso, y estableciendo un vínculo, una suerte de puente, y eso fue un proceso largo, fueron muchos años de picadas, de cerveza, digamos, de armar una suerte de hermandad entre los dos. Y bueno, es un proceso largo. Después interviene un colega escritor, que es también documentalista, y nos da una opinión sobre el proceso que estábamos haciendo. Ya habíamos hecho unas entrevistas a nuestras madres y tías, que habíamos pensado juntos, y, y teníamos ganas de hacer algo con el proceso, ¿no? Firmar un registro de este proceso. Y decidimos, en lugar de trabajar con los otros como objetos, empezar a trabajar con nuestra conversación, con nuestro intercambio, digamos, que era un intercambio muy rico, pero que también nos presentaba muchos desafíos, porque yo recuerdo, también lo abro para Adrián, porque son cosas que no hablamos todo el tiempo, pero en ese momento lo hablábamos mucho, que sentíamos que teníamos como formas de ser muy diferentes, quizás uno más racional, el otro más emocional. De repente descubríamos que en la familia eso entramaba mucho, como ciertos bandos familiares, hermanas emocionales, hermanas racionales, y lo veíamos muy, muy claro eso. Y, y bueno, quizás ahora con el tiempo eso se ha ido disolviendo, porque nos conocemos más y porque hay mucho intercambio entre uno y el otro, incluido haber hecho la película, y también hay más crecimiento. Pero en ese momento yo por lo menos me sentía muy solo, venía de una crisis, el encuentro con Adrián fue muy importante y todo el proceso de trabajo también. Creo que compartíamos esa soledad, al menos en cuanto a la familia, y, y en ese momento, por momentos, la relación de trabajo, que era muy rica y lo sigue siendo como vínculo, era también una relación que tenía ciertas tensiones, porque estábamos como muy solos y había mucho en común, pero también había diferencias en el punto de vista. Y eso lo hemos ido construyendo, ¿no? Y bueno, y así llegamos
a la peli con la intervención de Rosario Servio, que es la directora, que también es una tercera mirada, que también jugó mucho en el armado del material, ¿no? Ujú. Bueno, ahí abro un poco, sí, para Adro y para... Te quería preguntar cómo fueron llevando, porque una cosa es hacer algo familiar entre primos en este caso, y otra es exponerlo y armar un diálogo entre ustedes que se va, a medida que va avanzando, se va filmando con esta tercera persona que es la directora. Cómo fue generar y cómo fue crear entre ustedes este diálogo y estas charlas para que se ven en la película en este caso. Es interesante la pregunta. Bueno, los dos somos artistas, así que en algún aspecto eh, creo que confiamos en la expresión y en la creación. Y, y lo veníamos, como dijo Martín, lo veníamos trabajando tanto desde también otros lenguajes, habíamos intercambiado algunos textos, hicimos estas entrevistas filmadas con nuestras tías y madres, o sea, veníamos realmente trabajando nuestro propio intercambio, hablábamos muchísimo, así que en lo personal pienso, y quizás lo compartimos con Martín, realmente logramos un proceso natural de registro de un diálogo, de un diálogo honesto y de exploración, porque en principio tampoco es que estaba totalmente guionado, teníamos una investigación, algunos temas de interés, pero no había un guión de memoria ni nada parecido. Así que en principio, en lo personal lo viví como un proceso terriblemente natural al punto de que quedé sorprendido. Y definitivamente la habilidad de Rosario y la mirada, como dijo Martín, fue crítica porque ayudaba como un catalizador a generar ese contexto de comodidad para intercambiar temas, en algunos casos muy duros y en algunos casos bastante, quizás más, no sé, ingenuos o tranquilos, ¿no? Más de hermandad entre primos. Ujú. Bien, y en este filmar, estar, dialogar, charlar, esto de estar leyendo sus cartas frente a la cámara, ¿cuánto, esto es una pregunta más para la directora, pero están ustedes acá, ¿cuánto filmaron y si ustedes fueron parte después de la edición para poder tener bueno, la película que vamos a poder ver a partir de la semana que viene? ¿Cómo ustedes fueron parte del proceso de edición, más allá de estar dentro de la película también? Yo recuerdo que durante muchas horas de edición de Rosario nos juntábamos los tres y era dialogado, digamos, ¿no? Era dialógico, era dialogado, ¿no? Conversábamos, profundizábamos, intercambiábamos. Creo recordar también que, bueno, creo que a Rosario eso le servía también, creo recordar que había buscábamos consenso, había mucho debate, con Adrián nos involucrábamos mucho en esos debates, realmente nos involucrábamos profundamente, era muy fuerte lo que pasaba en ese momento, y, y bueno, y Rosario iba avanzando, iba editando, nos iba mostrando, y eso fue como gran parte del proceso de trabajo, ¿no? Recordaba también que había como una articulación que me parece que tuvo el rodaje que tenía que ver con el entre, digamos, ¿no? El estar entre primos, entre dos bochos, también complejos, con su búsqueda cada uno, que eso era lo que nos enriquecía, pero también era desafiante. También estábamos entre la familia, porque los dos somos primos del mismo núcleo familiar y el mismo gueto, venimos del gueto de Varsovia, pero también del gueto
digamos, endogámico de una familia, o digamos, el gueto del judaísmo también a veces, ¿no? Pero ya los dos habíamos salido de ahí, es decir, que los dos teníamos búsquedas personales en el arte, ¿no? También en vínculo con la pregunta, con la respuesta de Adro antes, que, que los dos estábamos como entre lo familiar, pero también en la incursión hacia la exogamia, hacia otras voces, otros escritores, otras culturas. Los dos viajamos mucho, los dos somos de buscar diálogos con otros pueblos, otras culturas, otras formas de creencia, o la no creencia también. Así que ese entre me parece que estaba también bueno, propio del rodaje, y me parece que Rosario también articuló ese entre, ¿no? Un triángulo que se armó bien, bien gráfico, ¿no? Con Rosario en una punta y nosotros dos en otra, dialogando mucho. Bien, y ahora para que la gente más o menos sepa, que me cuenten, no la sinopsis, sino de qué trata la película y por qué hacer acerca de algo tan familiar una película. Quizás para mostrar un poco similitudes con quien quizás se pueda también sentir un poco cerca de su propia historia. Bueno, más allá de la sinopsis oficial, que también tuvo bastante trabajo de consenso con Martín y Rosario, que nos costó y estamos muy contentos, seguramente cada uno puede contar quizá levemente distinto de cómo siente la película, pero desde el punto de vista de las familias, cada familia tiene su historia, sus crisis, sus heridas y sus encuentros, y uno va creciendo escuchando estas historias, escuchando estas heridas y estos encuentros, y dependiendo de cuán fuerte le afecten a uno mismo, está esta posible necesidad de apropiarse o de generar una nueva perspectiva sobre estas historias. Entonces, desde mi óptica, en principio, en parte la película trata sobre esto, sobre apropiarse de las versiones, ¿no? Estudiar las distintas versiones de un mismo hecho, de los diálogos, de la posibilidad del diálogo honesto entre partes, y en este caso aplicado a nuestro factor común, que es nuestro abuelo Salomón, en particular, que le da el nombre a la película, que no necesariamente es el tema principal, pero bueno, resumiendo diría que se trata un poco de eso, ¿no? De cómo apropiarse las historias y las versiones de lo que uno hereda de las familias, ¿no? De las historias. ¿Y por qué hacer de esta historia, su historia, una película a partir de sus vivencias? En ese caso, yo pienso que, bueno, a ver, por un lado a mí personalmente me interesa mucho, y es algo que también dialogamos con Adro, pero a mí me interesa especialmente, que es las búsquedas de las primeras personas, pero también los documentales en entramados familiares, donde hay situaciones traumáticas y hay una suerte de héroe, un personaje que busca salir adelante, develar secretos, digamos, encontrarse con un entramado complejo, difícil de desanudar, que traba la posibilidad del habla, que traba la posibilidad del pensamiento, que traba la posibilidad de sentir, y que trata de remar como el salmón un poco a contramarcha, digamos, ¿no? En este caso, en esta peli, se da creo que la singularidad, en algún punto veo que ese salmón, digamos, que nada a contramarcha, no está solo, sino que es como si fueran dos salmones que se encontraron en el marco de dos familias, en el marco de una familia mayor, y somos dos salmones que nadamos a contramarcha, y nos encontramos y como que filmamos juntos, laburamos juntos, pensamos juntos, nos peleamos, nos amigamos, construimos nuestras vidas personales, dialogamos en el día a día, y nos hacemos, como dicen los latinos, compadres, por decirlo de alguna manera, ¿no? En un punto. Y
Y bueno, al mismo tiempo también creo que parte de las dificultades que tuvimos es que los dos tenemos cierta tendencia al liderazgo, digamos, ¿no? Los dos trabajamos en coordinación de grupos con tendencias muy diferentes uno del otro, pero los dos nos gusta liderar, tendemos a liderar a veces. Somos los dos arianos, los dos somos cabeza en términos... Acá también. Mira qué bueno. Qué bueno. Y bueno, y justamente la película tiene como nombre Salomón, que es un patriarca del judaísmo, pero también es un patriarca de nuestra familia. Salomón era el patriarca, el que tenía la autoridad, la última palabra, con 4 hijas mujeres, que a su vez tienen maridos y familia. Y, y entonces, en familias donde hay mucha competencia y demás, por ahí a veces se nos disputaba, incluso inconscientemente, sin que sea la voluntad de los dos, cierta figura de liderazgo, ¿no? Cierto fantasma de liderazgo. Y me parece que pudimos trabajar bien con un modelo de coexistencia, de dos cabezas, con las dificultades que eso lleva, pero lo logramos y seguimos colaborando y pensando cosas juntos. Y eso para mí es un modelo, ¿no? La coexistencia, digamos, ¿no? La posibilidad de hermanarse y de hacerse par con el otro sin necesidad de que uno sea el que termine dominando. El proyecto tiene la sangre de los dos, la cabeza de los dos y un poco el deseo de cada uno, sumado los que trabajamos en equipo, ¿no? Los que se sumaron y aportaron. Bien, y por último les quería preguntar, ¿cuánto ya de movida todo lo que generó el volver a encontrarse, a charlar y a dialogar, los cambió? ¿Cuánto más los cambió realizar la película? Como familia, como lazo de unión, digamos. En mi caso, me cambió rotundamente. Fue un proceso largo, como dijo Martín, de varios años, que se combinaron con viajes y con otros proyectos, pero en algún punto, en mi caso, siento realmente que me apropié de lo que me contaban, ¿no? Con el crecimiento, lo que uno escucha, me apropié, tengo mis versiones de los hechos, y en algún punto eso es no solo sanar, sino estar, bueno, ir tranquilo con lo que a uno le toca, eh, y, y yo estoy seguro que soy otra persona. Soy el mismo, pero desde ese punto de vista soy completamente distinto. Como tengo como un lastre menos. O por lo menos tengo palabras para explicar lo que me pasa y lo que siento sobre estos temas. Y ni hablar de lo que crecí al lado de Martín, que es, además de un tipazo, es un genio en un montón de cosas, así que yo también aprendí de otras cosas con él al lado tantos años. Y bueno, eso es lo que puedo decir yo, de mi lado. Por mi parte, también hubo mucho crecimiento. El saldo para mí positivo es que me hermané con Adrián, digamos, ¿no? Que es un tipo de mucho corazón, con mucha fidelidad a la amistad, a la hermandad también al otro, muy incondicional, digamos. Creo que es de las personas más incondicionales que yo tengo en mi vida, que conozco, las presencias más fuertes. Bueno, eso no lo tenía antes, ¿no? Y para mí eso es motivo de todo un proceso, es causa y motivo de todo un proceso, es parte de la vida y en ese sentido el documental forma parte de otros procesos de diálogo, de trabajo, es un tipo de orientación, una idea, y, y a mí este tipo de procesos como el que hicimos con Adrián, que nos hermana y que nos hace estar juntos y crecer juntos y acompañarnos, para mí forma parte de la vida y de la estética también, ¿no? De una idea del arte también, de la idea del diálogo. Y, y bueno, en ese sentido, no sé si no es muy, muy soberbio decirlo, pero me gustaría como en algún punto que, digamos, que el saldo positivo también pueda ser como compartir esa experiencia
en el punto de que sea también una invitación a decir, bueno, esto funciona, ¿viste? Como vos nos decías, Pablo, es transformador en un punto muy fuerte, porque te transforma como persona, como vínculo, pero también transforma lo que tenés alrededor, transforma la familia, ¿no? Podés, digamos, trabajar en un producto, en un proceso de trabajo y elevar el grado de conciencia sobre tus vínculos, la posibilidad de dialogar, de escuchar al otro. Y es real, es la vida misma, ¿no? Es la vida misma, estamos... Así que bueno, eso es mi experiencia es también de transformación y bueno, agradecimiento, ¿no? También del proceso y de Adrián, de todo lo que puso Adrián para que esto sea posible. Bien, genial. Así que, bueno, ya saben, para poder ver la película Cine del Retiro, 12 de enero, 19 horas en Congo Bar, ojalá se pueda ver en otros espacios. No sé si ya tienen como para proyectarla en otros espacios o están abiertos a que quienes quieran contactarse con ustedes y proyectarla en otros espacios también tenga esa posibilidad. Sí, definitivamente estamos abiertos, todavía no tenemos otros compromisos, otras oportunidades. Estamos empezando con mucho cuidado también por la pandemia, así que por ahora es esta fecha, pero estamos totalmente abiertos y además con muchas ganas y convencidos de que está bueno que se esparza. Bien, bueno, perfecto. Martín, Adrián, les agradezco muchísimo la entrevista y bueno, ojalá que todo esto siga su curso y que creen más cosas juntos que me imagino que siguen ahí craneando estas grandes mentes artísticas que tienen ustedes dos, así que seguramente en algún futuro cruzaremos, ojalá, nuestros caminos una vez más. Gracias, Pablo, por la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Mi propia historia me ha traído a esta situación, nuestra propia historia. ¿Cuántos hechos terribles y azarosos determinan la existencia de un ser humano? ¿Existe alguna diferencia si para que uno exista se tuvieron que dar hechos terribles? A mí me hubiera gustado pasar lo que pasaron mis abuelos para poder entenderlo, porque siento que en el alma lo pasé y no tengo referentes reales para poder entenderlo.